Una monarquía potente y sin embargo limitada a un papel representativo. La reina de Inglaterra lo es también de 16 estados independientes y es la jefa de la Commonwealth. Todas las semanas el primer ministro celebra consultas con la soberana, que tiene derecho a dar su opinión. Su función principal es reforzar la unidad y la identidad nacional, y en esos dos ámbitos Isabel II brilla. El 70% de los británicos apoyan la monarquía, una de las más antiguas de Europa. Order! Order. Under the order of the House of today, I am now required to put the question. The question is that this House has no confidence in Her Majesty's government. As many as are of that opinion, say aye. Aye. Of the contrary, no. Division! Clear the lobby! The ayes to the right, 306. The noes to the left, 325. The ayes to the right, 306. The noes to the left, 325. So the noes have it. The noes have it. Unlock! Charlie, good morning. Good morning to you. Picture the scene. 27-year-old Queen Elizabeth arriving back here at Buckingham Palace. Tens of thousands of people lining the streets to have a look. One person doesn't have to imagine because she remembers, because she was right there on that momentous day. When Elizabeth became Queen Elizabeth, Lady Anne Glenconner was literally an arm's length away as a maid of honor. That's me there. People say, was your wedding the most... La corona es un elemento clave en la conformación del sistema político británico. Está encargada de arbitrar y moderar. Es el vínculo entre los tres poderes del Estado y el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Es el encargado de representar el pueblo británico, por lo tanto es el jefe de Estado del mismo. Entre las atribuciones más importantes del rey están: este convoca y reúne el Parlamento, a su vez puede disolverlo. Sanciona las leyes aprobadas por el Parlamento. Nombra a los pares de la Cámara de los Lores. A su vez nombra al primer ministro y los restantes miembros del gobierno. Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Representa al Estado en el exterior, declara la guerra y hace la paz. La justicia se administra en su nombre. A su vez puede ejercer el derecho de gracia. Otorga títulos y dignidades a peticiones del primer ministro o de motu propio. Como cabeza de la Iglesia Anglicana, nombra a los altos cargos de la misma y sanciona y promulga los cánones de la misma. I think we haven't kept you waiting. I think we haven't run through the presidency. Very nice. Services to cycling.
El Parlamento británico es bicameral, la Cámara Baja, que es la Cámara de los Comunes, y la Cámara Alta, que es la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes está conformada por 651 diputados electos por sufragio universal, libre, directo y secreto. Ellos tienen la iniciativa de ley, conforman el monopolio de la legislación financiera y el presupuesto que elabora el gobierno. También controlan del gobierno la moción de censura, cuestión de confianza, interpelaciones, etc. La Cámara de los Lores no es de carácter electiva, se compone de espirituales y temporales, hereditarios del rey y de Escocia. El Speaker de la Cámara de los Comunes es apartidario, independiente, normalmente su mandato se extiende por varias legislaturas. Representa a la Cámara de los Comunes ante los restantes órganos del Estado y actúa como portavoz de la misma. Las funciones del primer ministro: designa y separa a los restantes miembros del gabinete, coordina y dirige la actividad del gabinete y del gobierno en su conjunto. Puede proceder a la disolución de la Cámara de los Comunes antes de que acabe la legislatura. Primer ministro: su existencia no está recogida jurídicamente y es fruto de una evolución histórica comenzada en el siglo XVIII. Nombrado por el rey en virtud de que la fuerza política que lidera haya obtenido la mayoría en la Cámara de los Comunes. Su nombramiento tiene su base en la voluntad popular manifestada en las elecciones de la Cámara de los Comunes. El sistema judicial tiene cierta dependencia con la corona y el parlamento. Administra la justicia en nombre del rey y el último tribunal de apelaciones se encuentra en la Cámara de los Lores. La independencia de los jueces, quienes aplican la ley existente pero mediante la sentencia la interpretan y de esta forma pueden introducir algunas modificaciones en las mismas. El sistema electoral es de carácter mayoritario y simple. Circunscripciones electorales uninominales y una sola vuelta. A la vez, el voto es libre, igual, directo y secreto, y tiene un sufragio a los de 18 años. El sistema favorece el bipartidismo. La Mancomunidad de las Naciones, o la Commonwealth, estaba escrita bajo el Estatuto de Westminster del 11 de diciembre de 1931. Está hecha mayoritariamente a través de procesos negociados. Son las antiguas colonias inglesas que se habían convertido en estados soberanos. Es una asociación entre dichos estados en los terrenos político, económico, militar y cultural. About the link between the Crown and the Commonwealth and its enduring value. In the 12 months since we last gathered here, I have been especially touched by the messages of support and good wishes from around the Commonwealth. Relationship with Mrs. Thatcher.
Bienvenidos a Panorámico, una producción de Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Mi nombre es Yomi Wood, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Hoy estará con nosotros el doctor Daniel Lemus, un especialista de Relaciones Internacionales. El tema a tratar son los elementos que forman el gobierno y economía de China. Me encuentro con el doctor Daniel Lemus, director del Departamento de Comunicación y Relaciones Internacionales aquí en el TEC. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, No, doctor. al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para hablar sobre China, el cual es un país muy grande, muy extenso, hay mucho que comentar. Pero vamos empezando con la economía. ¿Le parece, doctor? Sé que China es el número 2 en cuanto a la economía más grande del mundo. Sí, así es, Flor. Fíjate, China actualmente, después de los terribles sucesos que ocurrieron en Japón, pues eso facilitó para que se convirtiera ya en la segunda economía de acuerdo al Producto Interno Bruto. El cual es de miles de billones de dólares, tengo entendido. Sí, como todo lo chino, en realidad, cuando pensamos en China es pensar en una inmensa nación. Por ejemplo, pensemos en la población, estamos hablando de 1.360 millones. Esa cifra no nos dice nada si no la comparamos con el tamaño de la población en nuestro país, que supera los 110 millones, solamente considerando que en el caso de China, su territorio es aproximadamente 4.5 veces más grande, pero la población es prácticamente 11 veces más grande. Excelente. Y doctor, ¿cómo es que China llegó a convertirse en un país tan competitivo en cuestión de economía? Bueno, básicamente yo creo que la frase que mejor refleja esto es la idea del propio padre de las reformas económicas, Deng Xiaoping, quien decía que para poder llegar a cruzar un río es necesario colocar piedra tras piedra. Hoy en día, en el 2012, todos volteamos a ver a China, pero olvidamos que hace más de 30 años inició ese proceso de reforma económica. Y creo que los dos elementos más importantes, Flor, por tener en cuenta, es que fue un modelo de aprendizaje y error, y el otro es que fue un modelo gradual. Es decir, cuando China decide ir por una economía mundial, un mercado abierto, competitivo, decide ir experimentando por regiones. Entonces, lo más importante es que en los experimentos se vale equivocarse. Lo importante siempre es tener puesta la mirada más allá donde uno quiere llegar, ¿no? Los chinos hace 30 años se propusieron avanzar como un país económicamente importante y han hecho una serie de diferentes experimentos que hoy los ha situado en el lugar donde están. Excelente, doctor. ¿Cree que China llegue a ser pronto la potencia mundial? Mira, es muy interesante las diferentes proyecciones. Definitivamente nada está escrito en la historia, pero algunos de los analistas más importantes sugieren que para el 2025 o el 2030 China, el tamaño de su economía va a ser del mismo tamaño que la estadounidense. Ahora, hay que leer esto con calma porque también habría que ver cuál es el tamaño de la población en Estados Unidos y cuál es el tamaño de la población en China. Sin embargo, lo que se puede decir es que si los chinos, particularmente el gobierno, es tan eficiente como lo ha sido en los últimos 30 años, definitivamente estamos presenciando el umbral de un nuevo mundo donde China va a tener el liderazgo económico. La pregunta es, ¿cuándo? Claro. 2025 me comentaba. Algunas proyecciones son 2025, otras proyecciones son el 2030. Pienso que lo más importante no es saber en qué año exactamente esto va a suceder. Creo que lo más importante es saber cómo el ascenso de China está reconfigurando el mundo. ¿Qué significa para el mundo en general y particularmente para nuestro país? ¿Cómo está afectando a nuestro país? Bueno, como todos nosotros sabemos, el ascenso de China significó la conquista de los mercados mundiales y junto con esto, triste y lamentablemente, muchas de las industrias de nuestro país
con la competencia china, se vinieron abajo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los juguetes o en el caso del calzado, que incluso se ha llegado a una firma en días pasados, precisamente para facilitar un periodo de adaptación de la industria local al comercio chino. ¿No hay leyes que protegen a los vendedores locales aquí en México? Es que, ¿sabes, Flor? Creo que el problema no es de leyes, el problema es de una política industrial. Lo que ha pasado respecto a China es que en los últimos 30 años se estableció con claridad cuál era el camino a seguir y cuál iba a ser el incentivo por parte del Estado para que esto se lograra conseguir. En una economía mundial, las leyes nunca van a ser suficientes para vivir en ese paradigma anterior, y de que yo puedo cerrar mis fronteras y solamente protejo a mi industria. Eso es posible, pero con un tiempo, en un margen. Lo que nuestro país necesita es una política industrial a largo plazo que permita recuperar los sectores claves para nuestra economía. ¿Y cree que pueda suceder eso pronto en nuestro país? Bueno, más que creer si puede suceder pronto o no, también habría que buscar cómo los chinos lograron hacer esto y qué experiencias nosotros podemos recuperar del modelo chino, que además no es un modelo totalmente nuevo, se inspira, por ejemplo, el proceso de modernización primero de Japón y después de los tigres asiáticos. Y darnos cuenta, sobre todo nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, que a lo mejor no participamos en las decisiones de la política económica de un país, damos cuenta que el primer paso es tener una visión a largo plazo, con una visión de complementariedad de nuestras actividades, buscando socios estratégicos que nos permitan avanzar en nuestro propio camino de desarrollo. Excelente. ¿Qué le falta hoy a China para ser una potencia mundial? Bueno, definitivamente China tiene muchos retos por delante y cada uno de ellos los podemos ir analizando, pero por mencionar los más importantes es la cuestión energética. China está ávida de recursos energéticos y cada vez los tiene que importar más, empezando por el petróleo. Por supuesto también el impacto al medio ambiente, que es un desafío formidable el que tiene China. Si los chinos adoptan, por ejemplo, la pauta de consumo que los estadounidenses tienen respecto al consumo de energía, por ejemplo, se necesitarían al menos 3 planetas Tierras para poder abastecer una pauta de consumo igual con el número de chinos que tienen hoy en día. Entonces, el problema energético está muy grande y, por supuesto, también el dilema en cómo el crecimiento económico apuntalará o no al actual sistema político. En otras palabras, cómo el triunfo del individuo puede o no seguir viviendo en un gobierno autoritario como se... Regresamos aquí a Panorámico y seguimos con el doctor Daniel Lemus y seguimos hablando sobre China. Doctor, la historia de China. Actualmente es un país comunista y le quería preguntar cuál es la historia del Partido Comunista Chino. Bueno, definitivamente una de las características del gobierno chino es esa enorme flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos, más si consideramos que el Partido Comunista surge en el año de 1921. Y es a partir de un proceso largo de guerra civil, pero también de la invasión japonesa en territorio chino, lo que fue conformando la idea de que el comunismo podía ser la solución para China. No hay que olvidar que tal vez como ningún otro país, China tiene una enorme herencia histórica, una herencia histórica de 4.000 años, donde China estuvo viviendo bajo gobiernos dinásticos. En 1911 se triunfa el movimiento republicano, pero esta república no logra poner las bases para el crecimiento de China, ni siquiera logra impedir que China se vaya a desgajar como una naranja. Y es solamente el comunismo en el 49 cuando empieza a poner un orden interno en la figura, por supuesto, de Mao Zedong. Antes de que empezara el comunismo, ¿cómo era el gobierno en China? Antes del comunismo, antes del 49, el periodo de 1911 al 49 es una república nacionalista, tiene una inspiración liberal,
se basa en una constitución, pero en la práctica esa idea de democracia, esa idea de un gobierno dividido por poderes no funciona. Y en la práctica lo que ocurre en China es que existen diferentes señores de la guerra, que para entenderlo en nuestra historia serían como una especie de caciques regionales que tienen el poder absoluto en distintas provincias de China. Perfecto, entonces llega Mao Zedong, comienza el comunismo en China. ¿Cree que está funcionando el comunismo? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, porque tendríamos que contestar qué significa estar funcionando. Y evidentemente no puede ser una sola respuesta. Si vemos desde los números económicos, si vemos el ascenso de China en el escenario internacional, si vemos la participación más activa que tienen todos los foros, si vemos el camino de innovación, ciencia y tecnología, podemos decir el comunismo está funcionando. Pero por otra parte, si pudiéramos explorar la vida de cada una de las personas en China, tal vez no estemos tan seguros de ello. Sobre todo los grupos étnicos minoritarios. Todos ustedes han estado al corriente, por ejemplo, de los sucesos en el Tíbet en las últimas semanas, donde monjes tibetanos, siguiendo una antigua tradición, como una forma de protesta, se prenden fuegos a sí mismos, llamando la atención mundial, como para decir, oye, China no solamente es crecimiento económico, China tiene múltiples contradicciones internas sociales que tiene que resolver. ¿Cuáles son estas contradicciones, por ejemplo? Una de las más grandes es que con el crecimiento económico no ha sido parejo. Y entonces tenemos provincias que han crecido más que otras. Tenemos los habitantes de la ciudad que han crecido más respecto a los habitantes del campo. Y tenemos sobre todo el grupo étnico Han, que es el que domina, podemos decir, el panorama de China con el 91%, con ciertas oportunidades o ciertos beneficios a diferencia de los grupos minoritarios en China. Entonces, estos son enormes desequilibrios que cada vez se están generando y gestando más. Hasta ahora el modelo ha aguantado. La pregunta es, ¿China podrá soportar esto? ¿El habitante podrá soportar esto o no? Muchos piensan que sí, otros piensan que no. Algo similar a lo que pasa en México, podríamos relacionarlo. Sí, algo similar, aunque con una enorme diferencia. Similar en el sentido de que China se ha hecho una sociedad cada vez más desigual. Pero el gran éxito de China es que ha logrado sacar de la pobreza, de acuerdo a datos del Banco Mundial, a más de 260 millones de chinos. Entonces, la desigualdad es muy grande, pero también hay un abatimiento de la pobreza. Y tal vez la diferencia más grande en este momento entre China y México es que en China todavía existe esperanza de un mejor mañana cuando una persona trabaja y ahorra. Tal vez en México uno de los grandes problemas es que enormes sectores de nuestra población han perdido la esperanza que un trabajo constante, honrado y digno pueda llevar a mejores estadios en la sociedad. Además, tengo entendido que China es uno de los países en el que más se le invierte a la educación, ¿no? En el cual es súper importante la educación. La educación es muy importante desde el punto de vista cultural para China, ¿no? Desde Confucio en el siglo VI se establece como base del pensamiento colectivo que los funcionarios que tienen que gobernar un país tienen que ser los más capaces desde el punto de vista de la educación. Entonces en China culturalmente se vio la educación como la llave para el progreso de las personas, de las familias y de las comunidades. Si nosotros comparamos el tamaño de la población en China, la infraestructura que tienen, hay una apuesta sistemática por la educación, pero todavía sigue siendo limitada conforme a las necesidades que este país tiene. Por supuesto, y actualmente en el siglo XXI, ¿el Partido Comunista en China ha sufrido de alguna modificación? Algo que el gobierno en China ha tenido un notable éxito es la posibilidad de mostrar un solo rostro de China, como una China monolítica. Y en ese sentido, el partido se ha vuelto muy uniforme después de la revolución cultural que termina en 1976. Sin embargo, este año es, por ejemplo, el año en que va a cambiar la guardia del Partido Comunista, la élite del Partido Comunista. Hu Jintao dejará de ser presidente y ya se están haciendo los arreglos para Xi, el nuevo sucesor. Se está amarrando todo a la manera china, es decir, monolíticamente desde
regreso en Panorámico para nuestro último bloque, aquí con el doctor Daniel Lemus, y seguimos platicando sobre China. Doctor, bueno, estamos comentando que China es un país comunista, y mi pregunta es, ¿cómo es la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Qué tanto afecta el gobierno? ¿Beneficia? ¿Afecta? Mira, yo creo que para responder esa pregunta, primero tenemos que tener como antecedentes que definitivamente China es un país multicultural. Entonces habría que pensar la calidad de vida, a qué ciudadanos nos estamos refiriendo. Si vemos, por ejemplo, aquellos que han estado de alguna manera en la locomotora del crecimiento económico, hoy definitivamente la calidad de vida es mucho mejor que hace 30 años. Si pensamos en los campesinos en general, la calidad de vida de aquellos que han emigrado a las ciudades es mejor que hace 30 años. Pero hay otro aspecto muy importante que tener en cuenta que tiene que ver con la idea de los derechos humanos para poder complementar esta calidad de vida. Es decir, una de las críticas más fuertes que se le hace a China en el escenario internacional es decir, no basta crecer económicamente. Este crecimiento económico tiene que ir acompañado de las libertades políticas mínimas que se espera en cualquier estado de mediano desarrollo. Sí, los chinos solamente pueden votar por el Partido Comunista, ¿es cierto? Es curioso porque existen otros partidos en China, pero definitivamente quien tiene el poder, el control absoluto es el Partido Comunista. Me hace ruido que es un partido comunista y aún así se le llama al presidente, al vicepresidente. ¿Cómo ven los chinos esto? ¿Qué tanto orgullo, patriotismo hay? No, definitivamente China es uno de los países con un nacionalismo mucho más elevado que cualquiera que podemos encontrar nosotros en Occidente. Y esto ha sido mezcla de la herencia cultural, pero ha sido también mezcla de una intensa campaña por parte del Partido Comunista de poder presentar la imagen de un país en ascenso, donde todos los habitantes se tienen que sentir orgullosos por lo que China logra. Un ejemplo que lo manifiesta de manera contundente fueron las pasadas Juegos Olímpicos en el año 2008, ¿no? Donde el triunfo de los atletas era el triunfo del comunismo, era el triunfo del partido y era el triunfo de todos los chinos. Interesante. ¿Qué tan limitadas están las libertades de los chinos? Yo creo que para contestar esa pregunta habría que pensar si los conceptos de libertad en China son los mismos conceptos de libertad que nosotros tenemos en Occidente. Si lo vemos desde nuestros ojos occidentales, por supuesto que el margen de acción de un ciudadano chino es más limitado que nosotros. No todos hemos escuchado, leído, visto, por ejemplo, que no existe un acceso a Internet libre como existe en el mundo o en la parte occidental del mundo. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, que los medios de comunicación están vigilados, están orientados, las mismas redes sociales por parte del Partido Comunista. Algunos analistas opinan que son más de 130,000 personas los que trabajan para el Partido Comunista, observando los blogs, observando las cuentas de Twitter y haciendo comentarios favorables al gobierno cuando aparece en la red un comentario desfavorable, ¿no? Entonces, es una maquinaria compleja, diferente, distinta a lo que estamos acostumbrados nosotros. Mezcla del partido actual, mezcla de la cultura de la civilización de 4,000 años. Pero aún así bastante limitado, o sea, algo que definitivamente podría cambiar sus libertades, mejorar. Siempre y cuando sea la prioridad. Siempre y cuando sea la prioridad para el Partido Comunista y sea la prioridad para el pueblo chino. Ahora, cuando hablamos del pueblo chino, no tenemos que olvidar que una enorme diferencia respecto a Occidente es que por esta cultura tradicional de 4,000 años, en China, por lo general es más importante el colectivo que el individuo. Es decir, si mi libertad individual va a afectar el bienestar de la colectividad, prefiero de alguna manera limitar la libertad individual para exalzar la colectividad. Es decir, que los chinos están de acuerdo con su situación siempre y cuando sea por el bien mayor. O al menos ese es el discurso que el gobierno comenta y vuelve a comentar. ¿Hay disidencia en China? Por supuesto que la hay. Hay algunos artistas que están presos por sus ideas políticas, ¿no? El Premio Nobel de la Paz en el año 2010 que se asignó a un chino fue precisamente por firmar una carta donde pedía los derechos básicos fundamentales. Que eso sea la generalización, ese es el gran problema de determinar. Y si los chinos realmente actúan conforme al pragmatismo o actúan bajo convicciones. Qué interesante. Tengo entendido que China es el país más poblado del mundo, ¿no es así? ¿Cómo controla el gobierno a su gente en cuestión de natalidad y fertilidad? Bueno, en el año de 1982 el gobierno decidió imponer la política de un solo hijo y a partir de entonces
el grupo Han, que es el mayor... A inicios del 2000 de este nuevo milenio, hemos escuchado cómo China podría llegar a ser la siguiente superpotencia. A pesar de que existía y hasta cierto punto sigue existiendo la idea de que todo producto que salía de esta nación era de mala calidad, cosa que por cierto no era del todo cierto, esto nunca impidió que China aumentara brutalmente sus índices de producción y por ende crecimiento económico. Pero, como todo en el mundo, todo lo que sube tiene que bajar. Para inicios del 2010, expertos en economía en todo el mundo comenzaron a predecir que este crecimiento acelerado llegaría a su fin mucho antes de lo esperado. ¿Y por qué? Bueno, al entrar tanto dinero al país, la pobreza fue reduciéndose cada vez más. Más gente comenzó a ir a universidades o a especializarse en algún área en específico. Más empresas comenzaron a hacer negocios en todo el país, necesitaban gente, pero ya no podían pagar salarios bajos como antes. Ahora tenían que pagar lo justo, ya que el pueblo no se conformaría con solo monedas. En resumen, los expertos afirmaban que poco a poco China se convertiría en víctima del éxito, de su éxito. Y el gobierno del país necesitaba hacer algo para prevenir que la economía de la nación se estancara. Y un hombre tenía plan perfecto. Para el 2012, Xi Jinping toma la presidencia del país y poco a poco, junto a su equipo de expertos, comenzó a dibujar y planear una estrategia que reviviría un concepto del pasado para redibujar el futuro. Ver cómo en algún momento, cientos de años atrás, la ruta de la seda unificó Europa con África y Asia para que dichos continentes pudieran negociar entre ellos, y ahora, tanto tiempo después, revivir dicho concepto, un plan tan alocado y tan descabellado que al principio economistas alrededor de todo el globo se reían de escuchar tan solo de lo que se trataba. Pero hoy, poco más de 6 años después, es la estrategia predilecta de Xi Jinping para no solo asegurar el continuo crecimiento chino, sino agrandar la esfera de influencias de esta nación en todo el mundo. Y a este plan se le denominó la iniciativa como Belt and Road. Entre 4 y 8 billones de dólares, número que en inglés sería trillions, serían invertidos en préstamos, infraestructura y alianzas político-económicas en países estratégicos alrededor de la esfera de influencia china. Proyectos como la construcción de autopistas y líneas de trenes que conecten a China con Londres, a China con Azerbaiyán, a China y Vietnam. Para asegurar que tanto productos como personas puedan entrar y salir rápidamente del gigante asiático, fueron puestas en marcha alianzas políticas con países como Indonesia, Pakistán, Nepal y otros países más se fueron construyendo. Sin importar quiénes gobernaran en dichas naciones, incluso la construcción de puertos al sur de Asia y hasta en África fueron financiados por el gobierno de Xi Jinping. Y una vez las conexiones fueron establecidas, los préstamos entregados y los puertos, las estaciones de trenes, las autopistas y las demás obras terminadas ya tenían fieles aliados enganchados al flujo de dinero proveniente de Beijing, que harían lo que fuera para que la llave no se cerrara nunca. Este fue solo el inicio. China no solo ayudó a financiar vías que conectaran un país X con el país en cuestión, sino que comenzó a financiar directamente a gobiernos enteros, en muchas ocasiones gobiernos dictatoriales, que oprimen a su gente y que no están muy interesados en todo eso de respetar los derechos humanos, ¿no? En otras palabras, lugares muy poco fiables para empresas que pues quieran hacer negocios, ya que las consecuencias éticas y la poca seguridad de proteger sus inversiones pues les previenen de entrar, ¿no? Pero esto no le importaba a Xi Jinping, ya que él sabía que justamente, aunque los expertos lo criticaron, ya que no todos los gobiernos les devolverían su dinero, al ver que estos gobiernos sabían que nadie más les ayudaría, pues China tendría la ventaja para negociar. Y esta fue la apuesta que a la larga le salió a la perfección a Beijing, en la gran mayoría de casos por lo menos. Gobiernos poco fiables como Pakistán, Sri Lanka, Afganistán, Yemen, Etiopía, Camboya, Egipto, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bielorrusia, Tailandia y muchos otros más en la región, no nombramos a Venezuela porque lo haremos un poco más adelante en el video. Comenzaron a ver grandes flujos de dinero entrar a sus naciones, y no solo eso, sino que grandes puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles, represas, plantas energéticas y más eran construidos dentro de sus fronteras. Pero lo más importante para muchos era tener un sustento económico lo suficientemente grande como para mantener el control del país sin importar las atrocidades que se cometían en contra de su pueblo.
Y muchas de las naciones anteriormente mencionadas, al ver tanto flujo de dinero, pues pudieron invertirlo bien y a la larga mejorar su país y pagarle a Xi Jinping. En todos los casos, China ganaba un aliado comercial fiable, influencia y apoyo de otro país ante los ojos de la comunidad internacional, y pues gran parte de su inversión era de vuelta. Pero irónicamente no eran estos casos cuando China salía mejor acomodada, sino que era cuando un gobierno no podía pagar que Xi Jinping realmente sacaba la lotería. Cuando un país no puede pagar, China no corta su flujo de dinero, pero sí comienza a cobrar en especie. Por ejemplo, el gobierno de Xi Jinping le prestó dinero y ayudó a la construcción de un puerto profundo en Sri Lanka, país que claramente no podía pagar dicho préstamo. Así que unos años después, China lo que hizo fue decomisar el puerto. Al hacer esto, se quedaron totalmente con el control de dicha infraestructura, que bloquea la zona marítima comercial de India, un rival fuerte de China. En otras palabras, ahora Xi Jinping, gracias a que Sri Lanka no podía pagar, podía bloquear comercialmente a su competencia, incrementar el tráfico de un puerto crucial, quedarse con todas las ganancias y al seguir dándole dinero a un gobierno inestable, podía hacer lo que quisiera en el país y claramente Sri Lanka no fue el único que no podía pagar. China ahora se convertiría en el amo y señor, o bueno, parcialmente amo y señor de su zona geográfica, pero aún tenían problemas por resolver. A pesar de la gran ventaja que era la fácil manipulación de la devaluación de la divisa china, habían dos grandes obstáculos que se interponían en los planes de Xi Jinping: la esfera de influencia de Estados Unidos y la Unión Europea y el hecho de que aún necesitaban mano de obra barata para aumentar sus niveles de producción. Pero nuestro protagonista de la historia aún tenía varias cartas bajo la manga. Con respecto a la mano de obra, China buscó la solución en un continente prácticamente olvidado por potencias occidentales: África. Asimismo, como hizo en Asia, Beijing comenzó a financiar proyectos ambiciosos en todo el continente. Pero no solo eso, al asegurar libertades económicas y laborales en países que eran sumamente pobres, el gobierno chino comenzó a incentivar a que las empresas privadas manufactureras y productoras de consumibles derivados del sector industrial fueran e invirtieran grandes cantidades de dinero en el continente negro. Total, desde que las potencias coloniales abandonaron la zona hace varias décadas, ya luego pues de la independencia de muchos países, fueron pocos los gobiernos que se estructuraron correctamente y siguieron con la extracción de materias primas. Por lo tanto, aún quedaba muchísimo por sacar de estas tierras, y más importante aún, hay mano de obra para sacarlos. Muchos países comenzaron a florecer económicamente gracias a estas alianzas. Djibouti abrió un puerto gigantesco que conectaría al continente con China, sin mencionar que China instaló su primera base militar en el extranjero en este mismo. Etiopía financia grandes proyectos y mejoró los estándares de vida de su gente. Y más importante aún, el país creó la primera aerolínea lujosa del continente que conectaría a más de 20 países africanos con Beijing, y esta rápidamente se convirtió en la aerolínea preferida de los empresarios chinos que volaban a África, y muchos ejemplos más. Y pues muy similar a todo esto y mucho más, pues recientemente podemos hablar de la creciente influencia china en gobiernos latinoamericanos, la última fase del plan de crecimiento económico de Xi Jinping. Pero en muchos otros, las deudas a China no las pagaban los gobiernos, sino la gente. Pero antes de hablar del aspecto negativo de esta expansión china, ¿y qué hay de Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Qué han hecho estas naciones para tratar de mantener su influencia en el mundo? Pues nada inteligente, la verdad. La verdad, si el mismísimo Xi Jinping hubiera planeado la decadencia económica del oeste, no habría salido ni la mitad de bien de lo que le ha estado saliendo. Desde la subida de Donald Trump al poder, Estados Unidos no ha hecho más amigos, más bien los ha perdido. La famosa trade war o guerra del comercio, aunque en cierto aspecto fortaleció la economía interna del país, ha cerrado el comercio en muchísimos países del mundo. Esa idea de primero los Estados Unidos, que se ha replicado en Europa con el Brexit y otros movimientos de cierre económico y de exclusión de otros países, ha hecho que el trabajo de China de conseguir cada vez más aliados y mercados a los cuales influir sea mucho más fácil. Y Trump no solo ha debilitado el comercio internacional de Estados Unidos, sino que ha insultado y ha hablado pestes de aliados directos del país como incluso Canadá. Dijo que África era un hueco de mierda. Insulta a cualquier latino, haciendo que muchos gobiernos, en especial el de México y los de Centroamérica, se vayan distanciando poco a poco, y cree que todo lo que pasa en Medio Oriente es un chiste,
¿Y qué hacen todas estas naciones que dejan de recibir apoyo y comercio de los Estados Unidos? Fácil, se van con China. Tal vez Trump vea que lo que hace en este momento, de alguna manera extraña, mejore hasta cierto punto la economía de su país, pero a la larga lo que está haciendo es sirviendo en bandeja de plata el comercio internacional a China. Pero bueno, ya tenemos el contexto y conocemos la noticia. Ahora hablaremos de las consecuencias y las posibles soluciones. La inversión china no viene de gratis, eso es totalmente obvio. Xi Jinping pone el dinero y sus condiciones, pero depende del país local renegociar los términos. Si una nación accede a cualquier condición que exija Beijing, pues estos terminarán como el ejemplo de Nepal, Sri Lanka, Laos, Yemen, Venezuela y muchos otros más, donde China se aprovecha de la debilidad de los gobiernos, de lo corrupto que son y de que nadie más quiere hacer negocios con ellos. Entonces es aquí donde vemos que empresas chinas no solo maltratan a los trabajadores locales, sino que también los explotan y se quedan con los recursos del país en cuestión. También financian a los gobiernos autoritarios que castigan a dichas poblaciones. Entonces la gente tiene muy malas condiciones laborales y no solo les pagan mal, sino que parte del dinero que producen es dirigido a ese mismo ente que los oprime. Otras veces tenemos los ejemplos de países como Pakistán, Azerbaiyán, Polonia y Djibouti, donde el renegociar los términos pueden asegurarles de que pues seguirán teniendo el control de sus recursos y rutas comerciales y que pues los beneficios como tal económicos van a ser mutuos y no solo para China, y pues la población recibe parte de las ganancias. Y ya al final tenemos el mejor ejemplo, que es el país de Etiopía, país que ya pusimos como ejemplo en nuestro primer video del canal, donde cuando la inversión china comenzó a fluir, pues dicho dinero era utilizado para mantener un régimen autoritario y opresor, pero que luego que el pueblo se levantó y exigió que sus derechos fueran respetados, pues el nuevo gobierno siguió recibiendo la inversión china, pero esta vez sí se utilizaba correctamente para mejorar la infraestructura del país, aumentar la calidad de vida y pues demostrarle a Xi Jinping y al mundo entero que el beneficio sería mutuo. Y esa es nuestra solución, que sea el pueblo el que le exija a sus gobiernos que no se dejen corromper por el dinero chino, por lo menos en una temprana etapa. Que tú, que estás viendo este video, averigües si hay proyectos de infraestructura o nuevas alianzas económicas entre tu país y China. México y Colombia son dos países que, por ejemplo, están tratando de alejarse económicamente de Estados Unidos un poco y están recibiendo cada vez más dinero de China. Háganle saber a sus políticos que no se van a dejar aprovechar pues de estos mismos en caso de que la codicia por los yuanes les gane, porque al final depende del país local que sus negocios con China salgan bien. El régimen cubano aseguró este pasado 26 de julio, a través de Machado Ventura, que para seguir la libertad del pueblo cubano es a través de un socialismo próspero. Han trabajado muy duro
para que cada familia tenga un hogar decoroso. En este empeño ocupa un lugar importante el esfuerzo propio, incluida la entrega de subsidios a quienes no cuentan con suficientes posibilidades económicas. No puedo llevarle un pedazo de carne a mis hijos, no te puedo explicar qué tiempo hace, no te digo días ni semanas, te estoy hablando de meses. Y es muy triste para una madre tener que vivir y atravesar esta situación, no es fácil. Es triste acostarse y que tu hijo te diga, tengo hambre, mamá, y que tú no puedas siquiera llevarle un vaso de leche a la boca. Que el niño se levante y que tenga que desayunarse un pan si lo encuentra. Fui al gobierno, fui a la Asamblea Nacional y he ido a todos lugares con mi esposo. E incluso estando los niños en la escuela, porque estando los niños en la escuela, en varias ocasiones tuvieron que irse sin desayuno y sin merienda para la escuela. Y fui con mi esposo para donde quiera y donde quiera que vamos y donde quiera que nos paramos y donde quiera que es una baba y es una mentira y es un engaño y como todo en este gobierno. Pero sus lacayos, sus clonos y familiares disfrutan nada más y nada menos de la riqueza del pueblo cubano. Esto es incomparable. Es incomparable porque no puede ser posible que estén mirando las condiciones en las que yo me presenté con unos niños vestidos de uniforme en el gobierno, en la Asamblea Popular, a resolver la situación por la mala alimentación que estaban llevando mis niños y que no se le diera una solución al problema. ¿Eres deportista? Sí, ¿Qué deporte haces? lucha. Hace 5 años, ¿Eres campeona? sí. ¿Por qué tiempo? 4 años. ¿Te afectan con tu entrenamiento, tu deporte? Mucho. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá no lo dejan trabajar y estamos comiendo comida mala en casa. Todavía aún estamos esperando solución al problema y nada. O sea que todo es una mentira y es mentira y es mentira y es mentira, engaño, 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 y si ven tal día y ven más cual día, y hoy no está y mañana se tiene que reunir y así sucesivamente. Es la comida que nos tenemos que comer siempre. ¿Cómo te sientes? Mal, ¿Por qué? porque mi papá no está trabajando. Que estoy comiendo una comida que no me gusta, mi papá no lo dejan trabajar. Esperando una respuesta que todavía no acaba de llegar y que a lo que yo estoy mirando no va a llegar nunca. Esta es la situación que se ha creado con esta pequeña familia cuando Machado Ventura aseguró al pueblo de Cuba de tener un adelanto con el socialismo próspero. Soy Serafín Morán Santiago y cada vez más con las noticias desde Cuba.
Cuba es un estado socialista, presidido por Raúl Castro, quien es actualmente el jefe de Estado, jefe de gobierno. Aunque el Partido Comunista de Cuba es reconocido constitucionalmente como el único partido político legal, no cumple con las funciones que tienen estas organizaciones en estado multipartidistas, puesto que no se presenta a elecciones ni propone o elige candidatos. El 94.3% de la población cubana, con al menos 14 años, como organización independiente del Estado, realiza actividades propias. Pero, ¿comparte el objeto máximo de la revolución? Sus actividades son la defensa de los logros de la revolución, el mantenimiento de edificios, limpieza de calles, la separación de los residuos para el reciclaje, activar los mecanismos para el ahorro energético y patrullas nocturnas de vigilancia. Todo ello desde la base del trabajo voluntario y solidario. Uno de los últimos lugares del mundo en el que subsiste el socialismo es motivo de aplauso y crítica, dependiendo de quien dirija la mirada hacia el régimen de Castro. Pero, ¿cómo es la política en Cuba? En Cuba solo existe un partido político, aunque los cubanos sí que tienen sistema de voto, solo que no eligen entre formaciones políticas, sino entre los delegados de la formación política, que es la oficial. Aunque el máximo órgano de decisión es la Asamblea Nacional del Poder Popular, y sus representantes selectos eligen a su vez al presidente que, en la actualidad, es Raúl Castro. De forma que no son los cubanos quienes eligen a su figura máxima política. Desde los primeros meses del triunfo de la revolución, en enero de 1959, se establecieron en Cuba las condiciones necesarias para organizar un sistema democrático, que permitiera materializar la concepción de un gobierno de pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que contara con formas prácticas e institucionales, para ejercer el gobierno y desde él conquistar toda la clase de justicia. Crea su constitución con el propósito fundamental de ejercer el poder y defender los intereses de la clase dominante. No es copia de ningún otro. Es el soporte fundamental de nuestra Constitución socialista. Es ante todo el poder político e ideológico. El sistema político cubano se diferencia radicalmente de los sistemas políticos que hoy existen en la generalidad de los países del mundo. Esto obedece a la existencia de un mundo unipolar y hegemónico, que impone un sistema neoliberal, con un pensamiento único, una visión única de democracia y también un único sistema económico y social. En el sistema político cubano nunca se agota el ejercicio democrático del país, sino que se enriquece constantemente y sistemáticamente. A lo largo de todo el país, miles de maestros y profesores acuden todos los días a las escuelas para asumir una de las más complejas y vitales tareas de la sociedad, preparar a los niños y jóvenes. En Cuba, todos los niños van a la escuela, vivan donde vivan, independientemente de la situación económica de sus familias. La cobertura educacional primaria es absoluta, la enseñanza secundaria también está extendida. La gran mayoría de los niños que culminan la primaria continúan estudiando. La educación cubana no ha mantenido su nivel de excelencia, en parte porque los maestros no están bien pagados. Organizaciones internacionales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, han reconocido los logros de Cuba en el sector. Cuba fue el primer país en América Latina en declararse libre de analfabetismo. Los índices de aprovechamiento escolar están entre los más altos del continente. Hay un sistema perfectamente consolidado de enseñanzas especializadas, escuela para niños con dificultades y demandas específicas, escuela de arte y deportes, escuela de oficios. El acceso es gratuito para todos los niveles, obligatorio hasta secundaria. En la base de este entremendado está el maestro, principal garantía del proceso educativo, pero la crisis económica en los últimos años ha impactado de manera significativa en el sistema de educación cubano. Está claro, en el nivel no es el de hace 25 años, aunque el Estado dedica gran parte de su presupuesto nacional a la enseñanza. Parece insuficiente. Los maestros, que en buena medida son profesionales graduados de universidades pedagógicas, están mal pagados. El resultado está a la vista. La competencia de algunos de ellos es dudosa. El oficio no siempre está sustentado por la valoración y la capacidad. Hace falta mayor compromiso de nuestros maestros, pero es difícil demandar ese compromiso si el salario son bajos. Además, a diferencia de otros profesionales, los maestros y profesores difícilmente pueden acceder al pluriempleo, pues tienen que permanecer toda la jornada en sus puestos de trabajo.
Así y todo, en las escuelas también hay excelentes profesionales, buena parte de ellos con muchos años de experiencia, convencidos a la gran importancia de su labor, pero muchos niños no tienen la suerte de contar con buenos profesores. La economía cubana se basa de dos grandes pilares. El primero, que está sustentada en los recursos naturales del país. El otro pilar fundamental de la economía del país es el capital humano, que cuenta con las tasas más elevadas de alfabetización, esperanza de vida y cobertura sanitaria de toda América Latina y el Caribe. El gobierno cubano mantiene su adhesión a los principios socialistas a la hora de organizar su economía, a lo que ha llevado que la política económica se base en la planificación. Su moneda es peso cubano y equivale a 100 centavos. También cabe mencionar que tiene deudas externas como por ejemplo debe 20.8 mil millones a Rusia, 0.9 mil millones a Rumania y 0.2 mil millones a Hungría. Respecto al socialismo en Cuba, hay disímiles criterios en cuanto a su conceptualización. Algunos lo llaman la utopía cubana, otros lo definen como el proyecto cubano, también lo argumentan como camino cubano. Es cierto que el socialismo es una utopía, pero alcanzable. También es cierto que lo constituye un proyecto que se está realizando. También es un camino, pero que lleva un largo tiempo y transitarlo en su construcción. A partir de la década de 1990, Estados Unidos arreció el bloqueo contra Cuba con las leyes Torricel y Helms, con el objetivo de destruir el socialismo en Cuba. Ello desembocó en una crisis económica profunda en Cuba y otros problemas que la acompañaron. Cuba tuvo que tomar un sistema de medidas para salir de la crisis, que es un conjunto. Los cubanos lo denominaron periodo especial. Pero la recuperación económico-social es un hecho real, y a pesar de todos los problemas pasados y presentes, tenemos y tendremos socialismo. Podemos atenernos a determinados rasgos que tipifican el socialismo en Cuba. Poder político en manos del pueblo trabajador. En enero de 1959 fue perfeccionado por el actual sistema político con el binomio Partido Comunista-Estado socialista como eje central y poderosas organizaciones de masas y numerosas organizaciones sociales socialistas que conforman nuestra sociedad civil, poleas transmisoras de la política del Partido Comunista de Cuba y la acción del Estado socialista. Propiedad social sobre los medios de producción fundamentales. Este proceso tiene hitos deleterios. Primera y segunda ley de reforma agraria nacionales, leyes socialistas de agosto-octubre de 1960 y ley ofensiva revolucionaria del 13 de marzo de 1968. Hoy, más del 90% es propiedad social, estatal y cooperativa, sumatoria de las fuerzas productivas incomparablemente superiores a la época del capitalismo en Cuba y en constante desarrollo y perfeccionamiento. Nuevas industrias, carreteras, ferrocarriles, escuelas, hospitales, centros científicos productivos y sobre todo alta calificación de nuestras fuerzas de trabajo, que se incrementan en cantidad y calidad de la universalización de la universidad y todo el sistema educativo cubano, a pesar del impacto negativo de la crisis económica mundial y otros factores externos o internos. Justicia social. El primer impacto de la justicia social fue la toma del poder político por el pueblo trabajador. Le siguió la propiedad social sobre los medios productivos fundamentales, el desarrollo de las fuerzas productivas, la igualdad real, la educación, la cultura, deportes, seguridad social. A estos rasgos hay que agregarles el apego al cumplimiento de la ley económica fundamental del comunismo, del socialismo como en su primera fase. Producir para la satisfacción de las necesidades y espirituales siempre crecientes a toda la sociedad y a cada individuo. Durante el periodo especial, a nivel de satisfacción de estas han descendido. Es obvio en las circunstancias ya señaladas, pero las inexplicables para la vida se han preservado. Con la recuperación económica que se está experimentando gradual y progresivamente, el sistema político, económico y social, el socialismo cubano, ha ido incrementando el nivel de satisfacción de las prioridades y necesidades de la población. Pero las aplazadas durante 20 años todavía son muchas. El trabajo
creado conscientemente, organizado y eficientemente es la fórmula mágica. No hay otra. También ha sido importante conjugar armónicamente los siguientes principios de distribución socialista. De cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Este es uno de los elementos más deteriorados. Se ha dado paso firme para su recuperación, pero todos han sido inexplorablemente por el incremento de la productividad del trabajo. Comunista, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, pero en el socialismo tiene que aplicarse de forma diferente, con las personas, familias y grupos sociales que les corresponda según su situación, específicamente de cada uno. Es eliminar gratitudes indebidas. Necesidad, actualizar nuestro modelo económico. El capitalismo se constituye relativamente fácil, pero es un proceso muy doloroso y no fue ni es una opción actual ni futura para Cuba. Sería un suicidio admitirlo. El socialismo es difícil para construir, pero glorioso y factible cuando se empeña en las tareas. Y durante más de medio siglo, el cubano no ha disfrutado de uno de los más elementales derechos, el derecho a elegir libre y democráticamente a sus gobernantes. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba preparó la siguiente animación que muestra cómo son los procesos de votación en la isla. En democracia, Pablo, Griselda y Pancho pueden elegir libremente la opción que más les convence para su futuro. En Cuba, María no puede. Por años, un sistema de leyes y prácticas de control social han impedido su posibilidad de elegir. Las nominaciones a cargo de elección popular se hacen en asambleas públicas, que intimidan a María por las represalias que los comités de defensa de la revolución puedan ejercer en su contra. Los candidatos a cargo de dirección nacional son seleccionados por organizaciones comprometidas con el único partido legal. La ley electoral prohíbe la inscripción de partidos y el debate político, que puede ser castigado hasta con la cárcel. El resultado, María no puede conocer qué ofrecen los candidatos. En Cuba no existe un organismo electoral permanente e independiente que garantice un proceso electoral imparcial y transparente. La Comisión Electoral Nacional se activa solo cuando hay elecciones y se integra por mandato del Consejo de Estado. Y el registro electoral es controlado por el Ministerio del Interior, una institución militarizada. Por temor, María no solicita su información, lo que limita el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En Cuba, el voto es obligatorio, pero no es libre. Elegir es nuestro derecho. Únete a Poder Joven. La República de Cuba es un país insular del Caribe, asentado en un archipiélago del Mar de las Antillas. Su forma de gobierno es la República Socialista. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial con La Habana como capital y ciudad más poblada. Tiene una población de 11.242.621 habitantes, actualmente según la Oficina Nacional de Estadísticas, que es un organismo estatal encargado de llevar los datos demográficos cubanos. Se trata del país más poblado del Caribe insular. Sin embargo, su densidad de población es menor que la de Haití, República Dominicana o Puerto Rico. La religión predominante es el cristianismo católico romano, pero también proliferan diferentes denominaciones protestantes, tales como los evangélicos pentecostales, testigos de Jehová. Antes de 1959, el 85% de la población se consideraba católica. En la actualidad la cifra ronda el 40%. Por otro lado, más del 50% de los cubanos se considera no creyente o ateo. ¿Qué contactos tuviste con la religión? Bueno, cuando entramos a la cooperativa era una casa de familia de gente que trabajaba en la tabaquera, en la fábrica de cigarros, y bueno, me recibieron bien, negociamos el precio de los cigarros
y eran muy amables, pero al momento de preguntarles si nos podíamos sacar una foto con ellos, nos dijeron que no, porque practican una religión muy parecida al vudú, no al budismo, al vudú, y creían que las fotos le dañan el alma. Ese fue el contacto más cercano con la religión. Condiciona el Estado a las personas en su forma de vida. Bien, ahí lo que ellos me decían es que a partir del 1 de enero del 2014 ellos están libres de viajar. Pero ¿qué problemas tenían al momento de salir? Primero que no juntaban el dinero para salir legalmente del país. Esa es una. Otra, me decían que no tienen agencias para comprar los boletos. Entonces, si bien le dan la libertad de salir, no le dan la posibilidad o la facilidad para hacerlo. ¿Sí? Los que se pudieron, dependen muchísimo del Estado para la sobrevivencia, porque sus sueldos son muy bajos, entonces tienen que adecuarse a lo que es lo que le da el gobierno, lo que te comentaba antes, pero ellos están muy contentos por lo que es la seguridad y por la atención de los hospitales. No todos tienen acceso al Facebook, a Internet, por empezar no tienen acceso al Facebook, solamente las personas, los políticos de alto rango y personas destacadas, ya sean médicos, economistas muy encumbrados que dan conferencias y esas cosas, sí pueden tener acceso a Facebook. Y estuve charlando con unas personas que me decían que, por ejemplo, para tener un correo electrónico necesitan tramitarlo, y había una de ellas que hacía un mes que ya había realizado todos los trámites y estaba esperando la autorización. ¿Por qué? Porque el gobierno todavía controla lo que escriben. ¿Qué ideas políticas tienen los cubanos? Bien, las ideas políticas que tienen los cubanos, como te decía, están ellos muy contentos con lo que es la revolución, ¿sí? Porque en la escuela se enseña mucho sobre lo que es la revolución, pero tienen muy pocas ideas de lo que pasa fuera de la isla de Cuba. Entonces, los que están ahí en la isla, dentro de todo, dicen que están bastante bien, pero los que han logrado salir y ver y poder comparar otras realidades, bregan por un cambio, para que el Estado deje de ser tan omnipresente sobre las vidas de las personas. De hecho, la cadena de hoteles es un 51% del Estado y el 49% restante es del hotel, de la cadena de hoteles a la que yo fui, el 49% restante está en manos de españoles. ¿Cómo te trató la gente? Mira, la gente, yo soy una persona muy sociable y me encanta charlar con la gente. Y en el hotel vi, por ejemplo, unos chicos que eran cubanos, me puse a charlar con ellos. La chica era profesora de educación física y que me contó que ganaba 26 CUC al mes. Los 3 días de estadía en el hotel le salieron $300. Tenía que trabajar más de un año para pagar 3 días. Comentando así con ella, le comenté que me gustaba interactuar con la gente, que me gustaría volver, pero no estar alojada en la cadena de hoteles, y se ofrecieron, es muy hospitalaria, se ofrecieron a recibirme en sus casas y conectarme con su familia para poder ir a visitar distintos puntos de la isla. Así. Al visitar Cuba, ¿viste pobreza? Sí, en Cuba hay mucha pobreza. Como te decía, cuando charlaba con la gente me contaba, ellos hacían mucho hincapié en lo que es la seguridad y en que el gobierno lo provee de 3 kilos de azúcar, 5 kilos de arroz y algunas otras cosas. Y en promedio la gente gana en 12 CUC, que es una moneda que maneja el turismo, mensuales. Un CUC vale $1.2. Por ejemplo, nosotros salimos a dar una vuelta por La Habana y había gente que te paraba para pedirte, algunas personas, por ejemplo, nos pidieron sacarse fotografías y nos decían, por favor, no tenés una monedita para ayudarnos.
Y después un chico que trabajaba de seguridad en el hotel donde yo estaba alojado, me reconoció en la plaza, y me dice, argentino, ¿te puedo acompañar? Y le dije que sí, nos acompañó a mí y a mis amigos a un lugar que se llama Cooperativa a comprar habanos, y ahí me decía, dale, déjenme que yo los lleve porque ellos me van a dar un vale de comida y es para ayudar a mi mujer y a mi hijo. El sentimiento que tienen, bueno, por eso te decía. Y después, en el hotel donde yo estaba alojado, ganan 26 cook, que son más o menos $28 al mes, y con eso viven, ¿viste? Y de la propina. Y están muy acostumbrados a que la gente les deje algo, y son muy agradecidos. Una gente muy servicial, y también son servicial, y hasta casi llegan a la servilidad por esta necesidad que tienen, porque están esperando que uno les dé un regalo. Un día llego al hotel, a la noche me dice un chico, ¿te acompaño a dar una vuelta? Me acompañó a dar una vuelta, lo invité a tomar unas cervezas, y después me pidió ver si tenía algo para regalarle, y yo lo único que tenía en ese momento, porque no tenía el dinero, porque no habían abierto las casas de cambio, digo, mira, tengo 3 pares de medias, si querés. Y me dice, estaría fantástico que me lo regale. Yo tenía 3 pares de medias sin usar, así que le regalé. Y me dice, ahora tengo que regalarle un par de medias a mi papá para el Día del Padre y a mi hermano. Para decirlo de un modo breve e inmediato, México es una república, pero esto no nos dice mucho y más bien queda un tanto confuso. Para entender la forma en que está organizado nuestro gobierno, hay que ir a la Constitución política. No se espanten, trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Primero hay que revisar 2 artículos que lo definen con claridad. El artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Hasta aquí el artículo 39 constitucional, pero ¿qué significa?
Primero, que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que los que mandan en México son los que integran el pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo? Pues todos los mexicanos, tú, tu familia, tus vecinos, la gente de la oficina, los que trabajan en los comercios a los que vas, los dueños de estos comercios, yo, es decir, todos. Aquí hay que tener cuidado con el discurso de los políticos porque a veces nos hacen creer que el pueblo está integrado solo por las personas que son obreros, campesinos y esencialmente pobres. No, para nada. Pueblo somos todos, desde el más humilde trabajador de cualquier ámbito hasta el más rico de los empresarios. El artículo 39 también dice que el poder público dimana del pueblo. Me encanta la palabra dimanar. Significa que proviene o procede de. Es un término utilizado en el estudio de los ríos. Cuando el agua dimana de un manantial quiere decir que procede de ahí. Bueno, el poder público viene del pueblo y se instituye en beneficio de este. ¿Cuál es este poder público? Pues el gobierno. El gobierno puede venir del pueblo. Debe estar integrado por gente del pueblo y debe instituirse para beneficio de todos. El gobierno se convierte en instituciones cuando se crea una presidencia, una secretaría de educación, por ejemplo, un poder legislativo, etc. Y fundamentalmente dice que el pueblo tiene el derecho todo el tiempo de cambiar la forma de gobierno. Todos, llegado el momento, podemos cambiar la forma en que está organizado este gobierno. Hasta aquí, todo en la letra, en la Constitución suena muy bien, ¿verdad? Pero el artículo 39 no dice qué forma de gobierno tenemos, así que revisemos el 40 constitucional. Se los leo textual y luego lo analizamos a detalle. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación, establecida según los principios de esta ley fundamental. En la preparatoria nuestro maestro de Derecho nos hizo aprender este artículo de memoria, imagínense. Bien, ¿qué significa todo esto? Porque ya suena un poquito más complejo. Primero, que el pueblo mexicano decidió que seamos una república. ¿Y qué es una república? El diccionario de la Real Academia Española dice que la organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos por el Parlamento para un periodo determinado. También dice que es una cosa pública o de interés público de una colectividad. O sea que nosotros decidimos quién nos va a gobernar durante un periodo determinado. ¿Y cómo lo decidimos? Mediante nuestro voto directo en una elección. Todo lo que pasa en México debe interesarnos a todos. Y como es una cosa pública, bueno, es una república. También dice la Constitución que nuestra república es representativa. Es decir, que en el Congreso de la Unión, dividido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tenemos representantes del pueblo. O sea, que cada diputado y cada senador que está ahí trabajando te representa a ti y a mí en las decisiones del país. Cada vez que habla, se supone que lo está haciendo por nosotros. Tú y yo estamos hablando en el Congreso a través de ese representante. Por eso hay diputados y senadores de todos los estados de la República, desde Baja California hasta Quintana Roo. En un futuro video vamos a analizar a los diputados y en otro a los senadores. Aguántense tantito y se los voy a traer. Los partidos políticos fueron creados originalmente para ser grupos de ciudadanos que expresaban su deseo de participar en política y representar a otros ciudadanos con ideas afines. Bueno, se supone que aún son eso, una parte de la sociedad representada que participa en política mediante esa organización. También dice la Carta Magna que nuestra república es democrática y hace énfasis en que designamos a nuestros representantes mediante una elección democrática con nuestro voto libre, directo y secreto. Cada vez que votamos, ejercemos una parte de nuestra democracia. Lo que le falta al gobernante es que se comporte realmente como un demócrata. Hemos visto algunos casos que no. Bueno, es una república laica porque nuestra organización como país es independiente de cualquier organización religiosa o culto religioso determinado. Las autoridades no se adhieren públicamente a ninguna religión. Sin embargo, se respeta el culto religioso que prefiera cualquier ciudadano. Aquí los jerarcas religiosos no pueden participar en política ni en decisiones del gobierno. Somos una república federal. Debemos entender una federación como una agrupación de entidades sociales relativamente autónomas que se unen para fines comunes. A ver, ¿qué es esto? Tomemos como referencia a los Estados Unidos.
California, Florida, etcétera, son estados independientes y nadie se mete en la forma en que gobiernan a sus ciudadanos, hasta que tienen, incluso ellos tienen una constitución propia y también tienen una corte propia. Lo que es delito en un estado, allá en Estados Unidos, probablemente no lo es en el otro. Sin embargo, para defender sus intereses como grupo, se unen en una agrupación mayor. Son Estados Unidos para fines comunes. O sea, es un grupo de grupos, eso es una federación. México tomó como inspiración esta forma de organización y nuestros estados también están unidos en esta federación, una federación similar que llamamos México. Esta es la razón por la que nuestro nombre oficial como país sea Estados Unidos Mexicanos. Ahora se aclara todo. Cada entidad tiene una constitución propia y si nos fijamos bien, veremos que también tienen un congreso local, el cual está integrado por diputados locales que toman decisiones. Los estados no tienen senadores locales, eso sí no. A esta federación se refiere también el artículo 40 cuando dice que la República está compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Esto quiere decir que nadie puede intervenir en las decisiones de gobierno que adoptan. Por ejemplo, Veracruz. ¿Por qué se me ocurrió Veracruz? Bueno, Veracruz. Tiene, por más problemas que haya en ese estado, a su interior, nadie puede intervenir en él, ni siquiera el presidente de la República, porque le toca a su Congreso local y a sus diputados locales o a otras autoridades estatales intervenir si las cosas van mal o si un funcionario público está abusando de su poder. Lo que pasa es que en muchos estados como Veracruz, es que su Congreso no está sirviendo para nada. Los representantes no están representando. Los estados están unidos en una federación que preside ¿quién? Bueno, pues el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, el cual ejerce sus funciones durante 6 años, sin posibilidad de reelegirse. Quienes hacen las leyes federales y deciden sobre temas que conciernen a todo el país son los diputados, quienes ejercen durante 3 años, y los senadores, que duran en su cargo 6 años. Hasta hoy, enero de 2017, ni diputados ni senadores pueden reelegirse, aunque ya se ha propuesto la reelección para estos desde hace ya algunos años, aún no ha sido aprobada, pero veremos si en el futuro se cambia esto o sigue con la no reelección. Ya les haré un video acerca de lo que yo opino sobre este tema. El Poder Judicial, cuya instancia superior es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requiere un análisis aparte, lo vamos a hacer. Ellos se encargan de impartir la justicia en México y sus ministros duran 15 años en su cargo. ¡15 años! El presidente de la República propone una terna de 3 candidatos para designar un nuevo ministro y son los senadores quienes deciden quién se queda. Como les digo, es una cosa aparte que hay que analizarse en un video en particular. Sin embargo, bueno, esto nos completa el panorama de la organización de nuestro gobierno. Tenemos 3 poderes: el legislativo, compuesto por diputados y senadores, nuestros representantes encargados de hacer las leyes y tomar ciertas decisiones, luego el ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, electo por nuestro voto, quien se encarga de ejecutar el mandato que el pueblo le ha instruido y de administrar al país, y finalmente el judicial, encargado de impartir justicia. Bueno, si retomamos entonces estos conceptos principales, podré decirles que el sistema de gobierno mexicano está configurado como una república representativa, democrática, laica, compuesta por estados libres y soberanos, pero unidos en una federación. Ahora, lo padre de todo es que ustedes ya saben lo que significa esto. No puedo ir cerrando este video sin decirles que, como en todo, lo que está en la letra no necesariamente se ejerce en la realidad del día a día. México tiene aún muchas fallas en su sistema democrático. El Congreso pocas veces representa realmente los intereses de la gente y actualmente nos ahoga la corrupción en todos los niveles de gobierno. Y sí, señoras y señores, en todos los partidos políticos, no se escapa ninguno. Podemos constatar que muchos de nuestros gobernantes no tienen ni idea de lo que significan las leyes y mucho menos la constitución política. Son ignorantes funcionales que ejercen un enorme poder sobre asuntos que determinan nuestra calidad de vida como mexicanos. La ley está ahí y ahora falta que lleguen verdaderos representantes de la ciudadanía a ejercerla adecuadamente. Además, nos hemos maleducado tanto que ahora creemos que los políticos están ahí para darnos beneficios, regalos o cosas sin que nos esforcemos.
El populismo, que puede venir de la izquierda o de la derecha, dicta que solo el gobernante sabe lo que hace y que el pueblo está ahí solo para recibir. Esto nos ha vuelto conformistas y hasta cómplices de la corrupción y la negligencia. Sí, nosotros como mexicanos también somos parte del problema. Por eso debemos acercarnos al conocimiento y no esperar a que alguien nos lo traiga. Se acercan fechas importantes en la política mexicana. Podrían decirme que estoy exagerando, ya que las elecciones presidenciales se efectuarán hasta el año 2018. Sin embargo, en este año que inicia 2017, se llevarán a cabo elecciones en otros estados de la República, que sin lugar a dudas son el laboratorio electoral para saber qué tendencia tomarán las presidenciales. Bueno, claro, me estoy refiriendo especialmente al Estado de México, que este año renueva a su gobernador. Lo que pase ahí prácticamente nos dará una referencia muy aproximada a lo que podría ocurrir en el país el año entrante. Así que más nos vale convertirnos en ciudadanos más críticos, más analíticos. Y esto solo lo lograremos con conocimiento, desde luego. Para votar con inteligencia y no solo por intuición o porque cierto candidato nos cayó bien o porque me dieron una despensa, es importante recuperar información básica que refuerce nuestro criterio. Los invito a que nos pongamos al día acerca de cómo funciona nuestro país, que seamos más críticos, que sigamos a los líderes, que sean congruentes y no a los que gritan más, que son normalmente los más atractivos. En próximos videos profundizaré acerca de los diferentes integrantes de nuestro gobierno y la política. Síganlos y participen. Ya saben que me gusta mucho leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo. Sigamos el debate. Si les sirvió este video, regálenme un like y suscríbanse al canal. No olviden recomendarlo a otras personas. Gracias por llegar aquí. Soy Emilio Pineda y los espero en el próximo video. Pásenla bien. Hasta pronto.